En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. La muerte es importantísima, porque sin muerte no hay vivificación, dice en el versículo 36. Para poder vivificar, primero hay que morir. Así es con un grano, sea de maíz, sea de trigo, sea de lo que sea. Si usted no lo siembra para que se pudre, para que muera, entonces no puede volver a vivificar y dar vida. Y así es también el cuerpo del cristiano. Y así también como este cuerpo del grano, la forma de la semilla que se siembra, no es igual al cuerpo, a la planta que surge, que renace. No es igual a lo que sepultamos. El cuerpo resucitado no es igual al cuerpo sepultado. Es el cuerpo sepultado, pero cambiado, porque no es igual. Como hay distinción entre la forma del cuerpo, o sea, la planta de un grano, y la forma de la semilla que sembramos, Dios también declara que hay distinción entre el cuerpo que nosotros tendremos en la resurrección y el cuerpo sembrado, que es el cuerpo carnal que ahora tenemos. Dios decidió esto, y lo decidió como Él quiso. Y aún es diferente para cada semilla. Note, en el 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. La de trigo, su cuerpo. La de maíz, su cuerpo. La de maicillo, su cuerpo. Dios le da a cada uno conforme a su propia voluntad y es diferente para cada semilla. Además, en el versículo 39 aprendemos otra distinción que hay en la naturaleza. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Hay distinción entre la carne de cada uno de los diferentes seres vivientes. No es la misma. Tenga paciencia. Yo sé que usted tal vez se está preguntando, ¿y esto qué tiene que ver con la resurrección? Ya me imagino yo también a los corintios cuando están leyendo esto y están diciendo, bueno, Pablo, ¿cuál es su punto? Su punto es que hay distinción entre el cuerpo actual del cristiano y el cuerpo con que resucitará el cristiano. Hay distinción. ¿Qué hemos aprendido? Hay distinción entre la semilla y la planta. Hay distinción entre la carne de los hombres y de los animales, y de las aves, y de los peces. Luego, en el versículo 40, nos enseña otra distinción que hay en la naturaleza. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, la otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Entiendo que los cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales a los que se refiere a los planetas, a la tierra, al sol, a la luna, porque va a hablar de cuerpos celestiales enseguida en el versículo 41. Es diferente la gloria de los diferentes cuerpos que hay. Hay distinción entre la gloria de los diferentes cuerpos celestiales aún. El sol tiene su gloria, la luna tiene otra gloria, las estrellas tienen otra. Hay distinción. Y el punto en todo esto, 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra
en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así como hay distinción entre la semilla y la planta, la carne del ser humano, la carne del buey, la carne del pez, la carne de las aves. Así como hay distinción entre la gloria de los cuerpos de esta tierra y los cuerpos de los astros, así como hay distinción entre la gloria del sol, la luna y las estrellas, de la mismísima manera, así también, dice Pablo, hay distinción entre el cuerpo que nosotros tenemos ahora y el cuerpo con que nosotros resucitaremos. Porque en vez de corrupción, será incorrupción, no perecerá más. En vez de deshonra, que hay mucha deshonra en este cuerpo que nosotros tenemos, tendrá gloria. En vez de debilidad, y hay mucha debilidad en este cuerpo que tenemos, tendrá poder. En vez de ser cuerpo animal, será cuerpo espiritual. Algo un poco extraño para nosotros, pensar en nuestro cuerpo como cuerpo animal, pero así lo presenta la Biblia. Algo tal vez un poco extraño para nosotros pensar en un cuerpo espiritual. Bueno, sabemos que hay espíritu y hay cuerpo, pero aquí habla de cuerpo espiritual. Su espíritu en la resurrección habitará, tendrá un cuerpo, pero será un cuerpo espiritual. Examinemos las palabras. La palabra animal primero, cuerpo animal. La palabra griega la hemos estudiado ya en el capítulo 2, es la palabra psychikon, que en el capítulo 2 y el versículo 14 significa o es traducida natural, el hombre natural. El cuerpo animal no es un cuerpo formado por psuke, alma, sino aquel cuerpo que es adecuado para la vida del alma, esta vida natural en este mundo natural que es nuestra habitación ahora. Va a ser necesario que vuelva a estudiar en el capítulo 2 y el versículo 14 nuestra discusión del hombre natural y el hombre espiritual, el hombre del alma y el hombre del espíritu, que es diferente. En este contexto hay distinción entre alma, que es la vida natural, y espíritu, que es la vida espiritual. Y el cuerpo animal es un cuerpo adecuado para la vida natural en este mundo, porque es un mundo natural y es nuestra habitación actual. El cuerpo espiritual, pneumático en el griego, no es un cuerpo compuesto de espíritu, así como el cuerpo animal no es un cuerpo compuesto de psuke, de alma, sino que es un cuerpo adecuado para la vida del espíritu, la vida espiritual en el mundo espiritual que será la habitación de los hijos de Dios. Esto es el cuerpo espiritual. En la Biblia, el psuke, el alma, es sencillamente el principio de vida. Esto es lo que encontramos en Génesis capítulo 2 y el versículo 7, cuando dice: entonces Jehová Dios formó el hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El aliento de vida, el principio de vida. Aunque a veces alma incluye también toda la vida del ser humano, su vida natural y su vida espiritual. Pero cuando hay distinción, como hay en este texto, entre alma y espíritu, el alma es la vida natural, como la que tiene todo ser viviente. Y el espíritu, pneuma, es aquella parte del hombre creado a imagen de Dios. Porque según Génesis
capítulo 1, versículos 26 al 27, el hombre fue creado a imagen de Dios. Y sabemos que Dios no es un cuerpo, Dios es espíritu, Juan 4, 24. Y tener una imagen de Dios o un concepto de Dios como un cuerpo de un ser viviente de este mundo, según Romanos capítulo 1, versículo 23, es idolatría y es contrario a la voluntad de Dios, es cambiar la gloria de Dios, del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, o de aves, o de cuadrúpedos, o de reptiles. Aún hacer de Dios una imagen como si fuera hombre material es equivocarse, es no entender que Dios es espíritu. La parte material del hombre no es aquello que fue creado a imagen de Dios, es el espíritu el que está creado a imagen de Dios, porque Dios es espíritu. Es importante también notar que a pesar de ser muy drástico el cambio del cuerpo sembrado al cuerpo que renace en la resurrección, no elimina la identidad del grano sembrado, ni de la persona sepultada y resucitada. Sembramos maíz y nace la planta del maíz que lleva el fruto del mismo. Manzana igual, trigo igual, y así con toda semilla, todo grano sembrado. Y así es también con la resurrección. El cuerpo del individuo es sepultado y ese mismo cuerpo con su identidad personal es resucitado, aunque cambiado drásticamente en la resurrección, para tomar la forma de la imagen de Cristo. Versículos 45 al 49. Pero el hecho es que nosotros debemos entender que el mismo cuerpo que es sepultado es el cuerpo que será resucitado. Creo que no puede ser más claro de lo que encontramos en los versículos 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Lo que sembramos es lo mismo que resucitará, pero será cambiado, tendrá otra gloria, tendrá otra manifestación, porque se siembra en corrupción, pero lo mismo que se siembra en corrupción, este mismo cuerpo sembrado, sepultado en corrupción, será resucitado en incorrupción. Se siembra en deshonra, pero lo mismo que se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, pero lo mismo que se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, pero el cuerpo animal sepultado, sembrado, será resucitado con un cambio. Ya no será cuerpo animal, material, sino cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Nosotros decimos, no puede haber cuerpo espiritual, es que cuerpo es material y espíritu es espiritual. La Biblia enseña que hay cuerpo espiritual. ¿Cómo será? Será como el cuerpo de Cristo. Declara el apóstol Juan en 1 Juan 3:2. Seremos semejante a Él. Pero, ¿cómo será esto? Y esta es la pregunta con que comienza el apóstol Pablo. ¿Con qué cuerpo resucitarán los muertos? En el versículo 35. ¿Con qué cuerpo resucitarán? Si es que hay resurrección, entonces, ¿con qué cuerpo van a resucitar los muertos? La respuesta es con un cuerpo cambiado, un cuerpo diferente de lo que ustedes conocen. Un cuerpo que no es animal, sino espiritual. Pero definitivamente serán resucitados. Y luego en los versículos 45 al 49 nos aclara que llevaremos la imagen de Cristo. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, es decir, Cristo,
espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. El cuerpo animal que nosotros tenemos en esta vida terrenal es la imagen del cuerpo del primer hombre, Adán. O sea que nuestro cuerpo es semejante al cuerpo de aquel, es de la misma forma, o si quiere de la misma materia. Él fue hecho alma viviente, Adán. Él fue primero, Adán primero con su cuerpo, y Cristo después con su cuerpo espiritual celestial. Cristo claramente existía antes de Adán, pero no tenía su cuerpo glorificado en aquel tiempo. Y es por esto que dice que fue primero lo animal. Así como en el caso de nosotros, primeramente tenemos el cuerpo animal y después el cuerpo espiritual. Pero este cuerpo, este Adán, nosotros, es de la tierra, en contraste con Cristo, que es del cielo, así como el cuerpo espiritual es del cielo. El cuerpo espiritual que tendremos en la resurrección para la vida celestial, ya no para la vida terrenal, no es adecuada para la vida terrenal, como el cuerpo terrenal no es adecuado para la vida celestial. El cuerpo espiritual que tendremos en la resurrección para la vida celestial es la imagen del cuerpo del postrer Adán, es decir, el Señor Jesucristo. Y esto es exactamente lo mismo que nosotros encontramos en las escrituras del apóstol Juan y Pablo en 1 Juan capítulo 3 y el versículo 2, que declara: Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Llevaremos la imagen de Cristo. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, o sea, en toda su gloria, con su cuerpo espiritual, para verlo tal como es. Esto sí que es una maravillosa promesa y bendición que Cristo nos ha dado en su palabra. Por tanto, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos míos amados, versículo 58, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esta doctrina de la resurrección es muy interesante y muy importante que entendamos los pormenores, los detalles de la enseñanza, pero tiene su aspecto práctico también. Es la confianza que tenemos que no estamos trabajando por gusto. Y así podemos nosotros estar firmes, con convicciones fuertes en el Señor. Nadie está firme que no tiene convicciones fuertes. Tenemos que estar convencido de corazón, sentirlo por dentro, saberlo en lo más profundo de nuestro ser. Y una de las convicciones más importantes que nosotros debemos tener es que sí hay resurrección de los muertos, que esta vida no es todo, sino que hay algo en el más allá glorioso para nosotros si somos fieles a Dios, y que mediante el poder de Cristo Jesús seremos resucitados. Es importante que cada cristiano tenga una firme convicción que Cristo fue resucitado, porque la resurrección de Cristo es la base fundamental para nuestra fe en nuestra propia resurrección. Él es primicias, y nosotros creemos que llevaremos la imagen de Él en aquel día final. Así que es importante estudiar las evidencias como las que presenta el apóstol Juan
en el Evangelio según Juan acerca de la resurrección de Jesucristo, la deidad de Jesús, para creer, tener convicciones fuertes en Él, firmes. Y así podremos ser constantes, que es una señal de madurez espiritual. Cuando uno es constante, no es vacilante, sino que es constante en la obra de Dios, creciendo. Vamos madurando, aumentando nuestra capacidad de servir a Dios, tanto en el conocimiento como en la capacidad práctica de colaborar en la obra del Señor. Esto debe aumentar con el paso de los años, pero no aumentará para aquellos que son inconstantes y no aumentará para aquellos que no están firmes. Pero al estar bien establecidas estas bases, en cuanto a convicciones fundamentales se refiere, y constancia en la fe, entonces habrá un crecimiento continuo con el paso de los años de su vida cristiana, crecimiento en la obra del Señor. Y así puede estar seguro que su trabajo en el Señor no es en vano. Aunque le toque trabajar arduamente, como significa la palabra trabajo, trabajar hasta rendirse, aunque le toque esto, no será en vano, sino que recibirá la victoria eterna que Cristo ha asegurado para todos los suyos. La muerte no es el final del camino. Y esta es la gloriosa esperanza, la seguridad que Dios nos está dando en este capítulo 15 de 1 Corintios. Debemos estudiar, meditar, enseñar y aclarar todo lo que sea posible en cuanto a la resurrección de los muertos, porque esta esperanza es importante para que nosotros seamos firmes, constantes, creciendo y llevando fruto en Dios, sabiendo que no estamos trabajando en vano. El desánimo es uno de los problemas más graves que afrontamos en la Iglesia del Señor. Y una de las causas principales del desánimo es la falta de fe en las promesas de Dios. Que nosotros, aunque sabemos y hablamos del cielo y hablamos de una esperanza, sin embargo parece como si trabajáramos siempre para el momento, para lo que logramos o aprovechamos ahora, y no estamos viendo al más allá, quizá porque no está muy seguro en nosotros, o no sentimos la seguridad que Dios quiere que nosotros tengamos. Tratemos de inyectar esta esperanza, esta confianza en el corazón de cada cristiano, para que con firmeza diga, yo sé que Cristo vuelve y me resucitará para gloria eterna, para una vida incorruptible, inmortal, en aquel día final. Estoy bastante seguro que en relación a este asunto de la resurrección, alguien querrá saber si en realidad nos vamos a conocer en el cielo, si con el cuerpo resucitado nosotros podremos conocernos. La Biblia no dice específicamente ustedes se van a conocer en el cielo. Sin embargo, hay ciertas indicaciones que sí nos vamos a conocer, que mantendremos nuestra identidad personal. ¿Cómo nos vamos a conocer? Pues, ¿cómo vamos a conocer a Jesús? ¿Cómo vamos a conocer a Abraham? ¿Cómo vamos a conocer a Moisés? ¿Cómo vamos a conocer a Elías? Pues, esto es algo que no puedo contestarlo, pero sí sé que después de la muerte que Lázaro fue conocido como un individuo, según Lucas capítulo 16, y esto aún antes de la resurrección, que Abraham también, en el seno de Abraham, en el paraíso, también era conocido como un individuo con su misma persona, su misma personalidad, y esto aún antes de la resurrección de los muertos. Sé que Jesucristo fue reconocido, se manifestó de forma que fue reconocido por aquellos discípulos que le conocían después de su resurrección de entre los muertos. Cuando él y Moisés y Elías aparecieron transfigurados en gloria ante los discípulos en Mateo capítulo 17, también eran conocidos y reconocidos como personalidades, entidades personales. Así que supongo que nosotros también vamos a mantener nuestra identidad personal y que definitivamente nos vamos a conocer. Claramente no tendremos las mismas relaciones que tenemos ahora, porque no será el casamiento allá en aquel lugar, sino que seremos como los ángeles,
pero los ángeles también tienen su identidad personal, así que nosotros también quizá la tendremos, aunque no, como digo, en las mismas relaciones que ahora nosotros estamos gozando. Pero de una cosa podemos estar seguros, que todo lo bueno, todo lo maravilloso, todo lo glorioso, toda la felicidad, toda la alegría que nosotros nos podamos imaginar, es la que Dios proveerá y mucho más abundantemente hasta lo máximo para nosotros en aquella vida gloriosa, eterna, incorruptible e inmortal. Ahora espero que conteste las preguntas sobre el capítulo 15 de 1 Corintios.